Temas trascendentales para este día. Bienvenidos a nuestro Impacto Económico. Decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Empecemos a ver, se da en Brasil. Michel Temer cedió a las presiones de los camioneros en huelga y redujo el precio del diésel. Agitación política en Italia marca clave económica en este día. Análisis en nuestro expediente económico hoy. Alemania gana con el BCE. ¿Por qué lo decimos? Ya se lo demostramos. Vamos a iniciar en Venezuela, donde el presidente reelecto Nicolás Maduro tiene hoy una agenda súper nutrida. Están previstos encuentros con actores sociales y políticos y se esperan líneas de acción económicas. Durante su presentación en la ANC la semana pasada, el presidente Maduro anunciaba 6 líneas de acción estratégica que hacen parte de su hoja de ruta tras la reelección. Si bien el nuevo periodo inicia a partir de 2019, el Ejecutivo ya indicó que estas líneas de acción serán inmediatas. Primer lugar, diálogo por la pacificación de Venezuela. Y en eso anda el mandatario reelecto. Palabras claves: paz, reconciliación y reencuentro. Segunda línea, avanzar en un acuerdo económico productivo para la renovación de la ética patriótica. Habló de fortalecer comités locales de abastecimiento soberano y también se refirió a otro punto importante, el presidente de la Nación, cómo subir línea de producción usando los propios recursos. Punto 3, vamos a ver cómo se busca echar abajo las formas de corrupción y burocratismo. Punto 4, resaltamos aquí también fortalecer y ampliar logros del poder popular en lo que se refiere a sistema de seguridad social y protección social. Punto 5, defensa nacional frente a los ataques imperialistas. Esto se refiere a las sanciones unilaterales coercitivas aplicadas desde Estados Unidos y que generan importantes dificultades a la economía local. Y en el punto 6, que es el último, se habla de consolidar el proyecto socialista bolivariano. Mientras se trabaja en la nación por abrir espacio a una nueva economía, hoy la Unión Europea acordó nuevas sanciones contra Venezuela después que Estados Unidos hiciera lo propio la semana pasada. Insisten ambas potencias en su intento por asfixiar económicamente a la nación suramericana. El nuevo paquete de medidas aún no se ha dado a conocer, pero según los titulares de Exteriores de la Unión Europea, se tratarían de medidas restrictivas que supondrán más sanciones a funcionarios venezolanos implicados en la celebración de las elecciones presidenciales. Sin embargo, detrás de estos eufemismos que buscan hacer ver que solo es contra funcionarios, queda claro el boicot que pretenden mantener a la economía venezolana y a la población en general, pues bancos de inversión y proveedores de servicios financieros, tales como Euroclear, con sede en Bruselas y fundada nada más y nada menos que por JP Morgan, mantienen bloqueado dinero venezolano para la compra de alimentos y medicinas. Pese a esto y el intento por desconocer los pasados comicios electorales, el gobierno venezolano continúa su marcha. El pasado jueves, el presidente reelecto Nicolás Maduro definió 6 líneas estratégicas para el nuevo periodo de gobierno, entre las que se encuentran acordar un nuevo sistema de distribución y comercialización que involucre a todos los sectores productivos del país y aliados extranjeros. De hecho, inmediato a esa instrucción presidencial, representantes del gobierno venezolano concretaron diversas agendas de trabajo con representantes de España, Países Bajos y Portugal para fortalecer el intercambio económico y comercial pese al chantaje de Bruselas. Michel Temer, presidente de facto de Brasil, intenta atenuar el paro de camioneros con mayores rebajas a los precios del combustible, pero lo cierto es que el sector ya tiene su 8º día de huelga en marcha y suma ahora nada más y nada menos que a los trabajadores petroleros de Sao Paulo, un gremio muy potente. Esta medida de fuerza será preludio de una huelga de 72 horas nacional convocada para el 30 por los petroleros en la refinería de Paulina y en la de Capuaba, una de las más importantes de toda la estatal y responsables de más del 30% de la comercialización del combustible consumido por Sao Paulo. Las manifestaciones aglutinan sectores y movimientos sociales que, más allá del precio de los combustibles, lo que necesita, piden, exigen es acabar con la privatización de Petrobras y con las políticas de ajuste de Temer.
Durante 2018, el gobierno aumentó el precio de la gasolina más del 25% y ahora está ofreciendo un 10% de descuento. Se olvida de que el camionero ya no es un analfabeto. Queremos al menos el precio en la estación para tener una reducción significativa, para que el gobierno muestre el buen sentido y la buena voluntad. La verdad hoy es que solo el 10% de la gente aquí es camionero. El resto son personas comunes, trabajadores de otros sectores. Esto ya no es solo un movimiento de los camioneros, sino un movimiento de los brasileños. Luego de procesar judicialmente a Cristina Fernández por apelar al dólar futuro, resulta que ahora el gobierno de Macri usa el mismo mecanismo para frenar la corrida y, peor aún, el propio ministro de Finanzas del país lo usa con fines de lucro. La semana pasada, el presidente del Banco Central vendía más de 418,4 millones de dólares en el mercado del dólar futuro, dejando abierta la posibilidad de que esa autoridad monetaria siga operando con todas sus herramientas de intervención en el mercado de cambio, tanto al contado como al término. La novedad no solo es que, al igual que en el gobierno de Cristina Fernández, aplican la herramienta dólar futuro, sino que el propio ministro Caputo lo califica y lo usa en su empresa, Axis. Fíjense aquí, exclusivo, la firma que fundó Luis Caputo ganó millones con el dólar futuro de Macri. Axis, la empresa creada por el ministro de Finanzas argentino, donde aún mantiene millones invertidos, se llevó extraordinarias ganancias durante el último año operando en el mercado a término. Axis, la sociedad creada por Caputo tras su paso por el Deutsche Bank, operó al menos 300 millones de pesos entre el 2016 y el 9 de abril de 2018 en el mercado de futuros a término de Rosario, Rofex. En la mayoría de los casos, la empresa salió beneficiada por las variaciones del tipo de cambio, obteniendo millones de ganancia. Axis no solo ganó cuando la moneda se devaluó. Increíblemente, dice este portal de comunicación, también vendió contratos de futuro apostando por la depreciación del peso y también acertó. ¿Cómo no hacerlo si es funcionario, tiene información privilegiada y está al frente de Axis? Esto lo denuncia justamente la diputada. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, ganó millones con el dólar futuro que compró durante el gobierno anterior y vuelve a ganar millones con el dólar futuro en este gobierno. Extraña forma de pluralismo del Messi, de la timba y de la fuga. Allí la etiqueta que usó, ricos y corruptos, me refiero a este tuit de Cristina Brites. Avanzo con otro. Ahora, cuando se le pregunta a Marcos Peña, jefe de gabinete, sobre Toto Caputo, como le dicen al ministro, el Messi de los ricos y corruptos, que compró dólar futuro en 2015, que después asumió como funcionario, que devaluó y ganó una fortuna, ya siendo ministro volvió a comprar dólar futuro en 2017 y 2018 y con la nueva devaluación volvió a ganar, cuando se le pregunta a Marcos Peña, ¿qué opinión te merece Marquitos?, surge esta respuesta. Pemex en caída libre, a 4 años y medio de aprobada la reforma energética por Enrique Peña Nieto, los números siguen en rojo. Según datos del Estatal de Petróleo de México, la producción primer cuatrimestre del año alcanzó apenas 1.893.000 barriles diarios, quedando muy por debajo de la meta que se había fijado este año de 3 millones de barriles diarios. Asimismo, producción de gasolina bajó 32,8% primer trimestre del año, al pasar de 317.700 barriles a 213.300. Hablamos de la comparativa del primer trimestre 2017-2018. Crudo venezolano promediando 437,02 yuanes, subiendo 4,62 yuanes. Brent parado en 75,16 dólares el barril. OPEP operando también dólares el barril, 74,87. Allí tienen indicadores para ir revisando panorama petrolero. A la vuelta de la pausa vamos a revisar, pero el panorama agitado en lo político en Italia. Y sí, en lo político y turbulencias, en lo económico, claro que se nota. Buonasera a tutti.
Buenas noches a todos. Como ya han escuchado, he rechazado el mandato de formar un gobierno que me ofreció el presidente Mattarella. Agradezco al presidente por darme el mandato el 23 de mayo y agradezco a la gente de las principales fuerzas políticas, Luigi Di Maio, del Movimiento 5 Estrellas, y Matteo Salvini, de la Liga, por haber presentado mi nombre. Puedo asegurarles que he utilizado el máximo esfuerzo y atención para esta tarea y les puedo asegurar que he trabajado en un clima de máxima colaboración con esas fuerzas políticas. Gracias a todos. Y hasta ahí llegó Conte. Y ya vamos a ver los ciudadanos cómo esperan justamente el desarrollo de los hechos en Italia. ¿Qué pasará? Sergio Mattarella, el presidente, por lo pronto ha encargado de formar gobierno a un exdirectivo del Fondo Monetario Internacional. Se trata del economista Carlo Cottarelli, quien ha anunciado que si no consigue el apoyo del Parlamento habrá elecciones después de agosto. Carlo Cottarelli es un experto en el recorte de la inversión pública, con experiencia en distintos gobiernos italianos. Mattarella lo eligió para que arme un ejecutivo técnico que mantenga las cuentas a salvo hasta las elecciones del próximo otoño. Él es directivo del Fondo Monetario Internacional. Debe presentarse ante el Parlamento esta semana para obtener el apoyo que le permita llevar al país hasta unas elecciones. Se manejan dos escenarios. En caso de apoyo, el proceso incluiría la Ley de Presupuestos de 2019 y se votaría en enero. En el caso de no, el gobierno dimitiría y su función será llevar al país a elecciones después del mes de agosto. La manzana de la discordia ha sido la candidatura del profesor Paolo Savona, un euroescéptico convencido, al cargo del Ministerio de Economía. Estuve de acuerdo con todos los ministros, excepto con el ministro de Economía. La nominación para el Ministerio de Economía genera un mensaje inmediato de confianza o alarma para el mundo financiero. Pedí que ese ministerio fuera tomado por una persona notable de la fuerza política mayoritaria, consciente del programa, alguien que, aparte del respeto de esa persona, es alguien que no apoya la línea, que a menudo se manifestó por las partes de la coalición, que podría provocar o llevar a abandonar el euro. Cottarelli, el nuevo posible primer ministro, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los mercados y a la Unión Europea, inquietos tras los acontecimientos de las últimas semanas, diciendo: la economía italiana se encuentra en pleno crecimiento y las cuentas públicas están bajo control. Un gobierno guiado por mí aseguraría una gestión prudente de nuestras cuentas públicas. Un diálogo con Europa es esencial. Podemos hacerlo mejor que en el pasado, pero debe ser constructivo. Nuestro papel en la Unión Europea permanece esencial, como también lo es nuestra participación en el área del euro. Si bien el nuevo hombre de Mattarella tranquiliza los mercados, no pasa así en el Parlamento. Ya se sabe que Cottarelli no contará con el apoyo necesario para su nombramiento. Las cuentas no dan. Sin la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, que tienen mayoría absoluta en ambas cámaras, es imposible. Además, la Forza Italia de Silvio Berlusconi anunció que no lo apoyará y se prepara desde ya para las elecciones. La turbulencia política se agudiza. La Liga y el Movimiento 5 Estrellas han anunciado incluso que presentarán ante el Parlamento un acto de acusación, proceso de destitución contra el jefe de Estado Sergio Mattarella. Los mercados hacen acuse de recibo de esta crisis política. La prima de riesgo ha vuelto a subir hasta los 234 puntos y la bolsa ha regresado a los números rojos. La decisión del presidente Mattarella de rechazar la nominación del ministro de Economía fue obviamente recibida con enojo por el líder de la Liga, Matteo Salvini, quien incluso se cuestionó quién es realmente el que manda en Italia. Dijo que no habría un gobierno, que trabajamos por nada. Tendremos un gobierno técnico. Pregunto, ¿somos una democracia? ¿En Italia los italianos deciden o los alemanes o los franceses deciden? Absolutamente increíble desde mi punto de vista. Lamento haber perdido tanto tiempo. Podrían habernos dicho antes. En medio de esta crisis política que lastra aún más la economía italiana, es necesario pulsar opinión ciudadana, y eso hicimos. Realmente apoyé al Movimiento 5 Estrellas y la Liga, pero han perdido tanto tiempo que los ciudadanos están hartos de ellos. Simplemente no estoy de acuerdo con este sistema y estoy completamente harta de estos dos.
Es malo. Mattarella no debería haber hecho esto. Hemos votado. Decidimos quién debería gobernar Italia y todavía estamos aquí esperando que alguien decida por nosotros. Este es el punto. Por lo tanto, no estoy satisfecho en absoluto. Soy totalmente europeísta y creo que Italia está conectada. Debe tener una conexión con Europa para nuestro futuro. Soy madre de un niño que tiene que viajar por el mundo, así que estoy convencida de que un ministro antieuropeo no es lo correcto para Italia. Típico, es el mismo minestrone antiguo, pero somos italianos, por lo que es normal, logramos sobrevivir, así que ¡viva Italia! Y como hablamos de Italia, en este espacio a la vuelta lo vamos a hacer de Alemania. Ya lo escucharon allí el presidente de la Liga. ¿Quién decide, nosotros o los alemanes? Bueno, vamos a ver, Alemania saca su provecho y gana. Alemania siempre gana. ¿Y por qué? En este caso se ha beneficiado del chantaje a Grecia, de eso queremos hablar, y se ha beneficiado de la política monetaria expansiva del BCE. Así se titula un artículo publicado recientemente en el portal rebelión.org. Allí se muestran resultados de un estudio realizado en enero por el Centro Europa Research en Roma que lo confirma. Miren. Se trata del cálculo de las diferencias entre los intereses que los estados europeos realmente han pagado por su deuda pública entre 2007 y 2017 y la suma que habrían abonado en el supuesto de que los intereses para los empréstitos estatales correspondientes a los niveles de 2016, cuando Francia estaba en 3,9%, Alemania en 4,1% e Italia en 4,4%, se hubiesen mantenido constante en los años siguientes. Los resultados. Alemania habría ahorrado 280.000 millones de euros. Le seguiría Francia con 230.000 millones de euros e Italia con 140.000 millones de euros. El ahorro total para la eurozona es considerable, 950.000 millones de euros, pero más del 70% de esa suma, alrededor de 690.000 millones de euros, ha beneficiado al denominado núcleo europeo, mientras que los estados periféricos, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España, han obtenido menos del 30% del ahorro, alrededor de 260.000 millones de euros. El estudio agrega que Alemania se benefició más de la reducción de intereses con un ahorro acumulado de 294.100 millones de euros. A esos números podemos agregarles los aportados por un estudio de los economistas Pablo Burriel y Alessandro Galesi, ambos del Banco de España. El estudio, titulado como Descubriendo los efectos heterogéneos de la política no convencional del Banco Central Europeo a lo largo de los países de la eurozona, estima un impulso para el crecimiento de la economía germana de entre 0,085 y 0,16 puntos porcentuales del PIB, entre 2.900 y 5.500 millones de euros por cada 1% de incremento en el volumen de activos del balance de la institución que preside Mario Draghi. Por tanto, aseguran que las decisiones del BCE durante el mandato de Draghi han beneficiado al conjunto de los alemanes, tanto los tipos bajos como la adquisición de activos por valor de 60.000 millones de euros, que en total ha superado ya los 2 billones de euros. El artículo de rebelión.org dice que detrás de esas cantidades no solo está la ultra laxa política monetaria del BCE, afirma que la historia comienza incluso antes con la crisis griega. Al 2017, el fisco alemán ha ganado al menos 412 millones de euros con la crisis griega, según un análisis publicado por un diario alemán recientemente. La cifra es parte de los beneficios derivados de los créditos a Grecia y del programa de compra de títulos del BCE entre 2010 y 2012, que luego se repartieron entre los bancos centrales de los países de la eurozona. En los presupuestos alemanes de 2015, explica el diario, estaba contemplada justamente esa cantidad para ser transferida a Atenas, pero el pago nunca se hizo, y según el secretario de Estado para Finanzas, Jens Spahn, no hay planes de hacerlo.
Una investigación del Instituto Leibniz de Estudios Económicos realizada en 2015 señaló que los programas de préstamos desde 2010 habían representado una importante reducción de intereses para el presupuesto estatal. Entre otras cosas, esto se produjo porque los inversores huyeron a los bonos seguros. Los investigadores afirman que las malas noticias en Grecia resultaron buenas en Alemania. Cada comunicado negativo sobre la evolución de la economía griega producía como consecuencia una disminución de la tasa de interés en Alemania. Por otro lado, las tasas de interés sobre los bonos emitidos por Grecia y otros países en crisis aumentaron. El estudio concluyó que el resultado fue tan favorable para las arcas públicas alemanas que incluso en el caso de una bancarrota total de Grecia, el resultado neto para Alemania habría sido positivo. El informe agrega que los programas de expansión monetaria del Banco Central Europeo, que ayudaron a rebajar el riesgo país de Italia, España, Irlanda o Portugal, aumentaron también la demanda de inversiones seguras y el atractivo de los bonos alemanes. Durante años, en bonos a corto plazo e incluso hasta 2 años, la deuda alemana se colocaba a tipos negativos, es decir, Alemania cobraba por prestar dinero. Con la mayor demanda de sus bonos bajó el interés que paga el Estado alemán por emitir deuda. El resultado es que gracias a esta caída de las tasas de interés, Alemania ahorró unos 100.000 millones de euros. Si queda todavía alguna duda de que Alemania ha sabido sacarle provecho a la deuda griega, preste atención a esta carta abierta de un alemán, Walter Wallenberger, a un griego, Georgios Somas, y su respuesta. Un intercambio epistolar publicado por una revista alemana, por Stern. Walter escribe: después que Alemania tuvo que salvar a los bancos, ahora debe salvar también a Grecia. Los griegos, que primero han hecho alquimias con el euro, ahora en vez de hacer economías, hacen huelgas. Queridos griegos, desde 1981 pertenecemos a la misma familia. Nosotros, los alemanes, hemos aportado como nadie otro al Fondo Común Europeo cerca de 200.000 millones de euros, mientras que Grecia ha percibido cerca de 100.000 millones de esa suma, o sea, la mayor suma per cápita que ningún otro pueblo de la Unión Europea. Nunca ningún pueblo ayudó hasta ahora voluntariamente hasta este grado a otro y por tanto tiempo. Son ustedes, sinceramente, los amigos más caros que tenemos. En esencia, ustedes nunca demostraron ser merecedores de nuestro euro. De su incorporación como moneda de Grecia, nunca lograron hasta ahora cumplir con los criterios de estabilidad. Dentro de la Unión Europea son el pueblo que gasta las mayores sumas en bienes de consumo. No digan entonces que solo los políticos son responsables del desastre. Nadie los obligó a evadir durante años impuestos, oponerse a cada política coherente para reducir el gasto público y nadie los obligó a elegir los gobernantes que han tenido y tienen. La respuesta de Georgios. Querido Walter, me llamo Georgios Somas. Soy funcionario público y no empleado público como despectivamente. Como insultos se refieren a nosotros, mis compatriotas y tus compatriotas. Mi sueldo es de 1.000 euros por mes. No vayas a pensar que son por día, como te quieren hacer creer en tu país. Fíjate que gano una cifra que ni siquiera es inferior en 1.000 euros a la tuya, que es por varios miles. Desde 1981 tenés razón, pertenecemos a la misma familia, solo que nosotros les hemos concedido en exclusividad a ustedes un montón de privilegios, como ser los principales proveedores del pueblo griego de tecnología, armas, infraestructura, 2 autopistas y 2 grandes aeropuertos internacionales, telecomunicaciones, productos de consumo, autos, etc. Si me olvido de algo, perdóname. Te señalo que dentro de la Unión Europea somos los mayores importadores de productos de consumo que elaboran las fábricas alemanas. La verdad es que no hacemos responsables solo a nuestros políticos por el desastre de Grecia. Contribuyeron mucho algunas grandes empresas alemanas, las que pagaron enormes coimas a nuestros políticos para asegurarse los contratos, para vendernos de todo, y unos cuantos submarinos fuera de servicios que, puestos en el mar, quedan tumbados de costado en el mar. Y si no llego a convencerte, te autorizo a que me eches de la eurozona, ese lugar de la verdad, de la prosperidad, de la justicia y de lo correcto. Qué cambio, ¿no? Qué interesante. La voz de los ciudadanos, cuando está allí, también genera debate. Algunos a favor, otros en contra, todos estarán muy sorprendidos por la cantidad de temas que se cruzan en esas cartas. Simplemente 2 cartas que están allí dando la vuelta al mundo y que aquí replicamos. Hasta luego, muchas gracias por su atención.